fan, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Hayitza y bienvenidos a este espacio donde nos enfocamos en renovar nuestra mente y en llenarnos de la palabra de Dios. Aquí nos enfocamos en seguir a Cristo, cargar nuestra cruz y conocer cuál es esa nueva identidad que tenemos en Él. Quiero invitarte también a que te suscribas y que le des a la campanita, así cada vez que suba un nuevo video te llegará una notificación. El día de hoy quiero compartirte un poco sobre cuál es esa actitud o esa personalidad que debemos construir para acabar con cualquier adicción o con cualquier fortaleza mental o viejo hábito que no nos permite caminar en el Espíritu, que no nos permite vivir esa nueva identidad que tenemos en Cristo. Y bueno, antes de empezar, quiero orar rápidamente, entregarle este espacio al Espíritu Santo, así es que por favor, hazlo conmigo. Padre, gracias por este día, Señor, gracias por la oportunidad de servirte y de compartir tu palabra con mis hermanos para edificarnos mutuamente. Quiero pedirte y entregarte este momento, Señor, para que seas tú quien hables por medio de mí y que seas tú tocando corazones, Señor, y llenando nuestras vidas de tu presencia, porque solo así podemos caminar en esa nueva identidad que tenemos en Cristo. Yo te lo pido, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, entonces hoy justo vamos a renovar nuestra mente. Vamos a ver por qué si estamos en Cristo todavía hay como ciertas cosas del pasado que quieren como seguir acaparando nuestras vidas. Si somos una nueva criatura, ¿por qué todavía me veo como que en ciertas áreas de mi vida todavía hay como un mini Egipto allí? Entonces eso es lo que quiero que miremos el día de hoy. Lo que quiero compartirte hoy es cuál es esa actitud que debemos tener para poder caminar en la libertad que tenemos en Cristo. Porque la verdad es que así como vimos el día de ayer en el estudio de la tierra prometida y todo esto, todas estas cosas ya las tenemos en Cristo, pero muchas veces como cristianos, y lo sé porque yo estuve allí y porque lo he escuchado de otras personas, podemos considerar que está bien seguir caminando en pecado o está bien que ciertas áreas de nuestra vida no estén en libertad, porque creemos como que bueno, es que estoy allí, estoy tratando. Y la verdad es que Cristo ofrece una salvación completa, una restauración completa. Y eso es lo que queremos ver el día de hoy. Lo primero es que la palabra dice en Proverbios 23:7 que así como el hombre piensa, así es. Por esta razón, lo primero que tenemos que identificar es cuál es ese pensamiento que está justificando esta acción. Porque cada vez que me veo frente a tomar una decisión, yo me voy por lo que satisface a mi carne y no lo que satisface a mi espíritu. Quizás nos falta más temor a Dios. Quizás hay alguna doctrina que hemos decidido creer contraria a lo que vemos en la palabra, que nos hace justificar y pensar que, bueno, todo el mundo peca todos los días y está bien seguir pecando, cuando eso no es el Evangelio. El Señor vino para destruir las obras de la carne. Cuando vemos el testimonio, por ejemplo, de Pablo y muchos otros en la Biblia, vemos que hay un cambio en su forma de vivir completo. Imagínate que Pablo antes que mataba a cristianos, luego cuando viene al Señor, sus ojos son abiertos luego de ese encuentro en Damasco, y luego él diga, ay, bueno, Señor, es que todavía estoy como struggling para no matar a algunos cristianos. No fue así. Él cambió completamente, él se entregó completamente al Señor y el Señor lo restauró de adentro hacia afuera, y ahora no solamente ya no los mataba, sino que los amaba, y por eso escribió tanto de la palabra del Señor. Entonces, eso es lo que tenemos que identificar primero. ¿Cuál es ese pensamiento que está justificando la acción? Lo segundo que tenemos que recordar es que toda adicción es como un yugo, y el Señor nos dice que tenemos que colocarnos su yugo, que es fácil, que su carga es ligera, y es allí donde vamos a experimentar esa libertad, esa transformación. ¿Por qué? Porque la adicción es como un peso que te hace tomar o hacer cosas que realmente no quieres hacer. La adicción llega a un punto donde tú dices, pero yo realmente ya no quiero hacer esto. Si estás en Cristo, si el Espíritu del Señor realmente está en ti, la convicción va a llegar a ser tan fuerte que tú vas a decir, ya no soy yo, ¿por qué lo sigo haciendo? Entonces, tiene que haber algo que rompa ese ciclo de pecado, y por lo general es una combinación entre
la verdad, porque el Señor Jesús dijo, y conocerás la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces, conoces la verdad, identificas todas esas mentiras que puedes estar creyendo, conoces la verdad te hace libre. Tienes un sano juicio sobre el temor a Dios. Saber que Dios es santo, que Dios no toma a la ligera el pecado. Y hay muchísimos versículos que nos advierten sobre, como vimos ayer, regresar a Egipto o pecar deliberadamente. Por ejemplo, los encontramos en Pedro, en Hebreos, en Romanos. Versículos muy fuertes. Entonces, esa combinación realmente nos va a dar la victoria. Y lo siguiente que tenemos que saber es que toda adicción es pecado, porque está basada en vivir en la carne. Y los que viven en la carne no van a heredar el reino de Dios. El Señor vino para destruir las obras del enemigo. Eso es 1 de Juan 3:8. Y lo otro es que una adicción también puede ser una forma de idolatría. ¿Por qué idolatría? Porque un ídolo es todo eso que tú te dices diariamente: yo no puedo vivir sin ti, yo no puedo vivir sin esto. Y antes se veía en la forma de un objeto físico, ¿cierto? Hay personas que tenían pequeños santos o amuletos o tarjetitas, lo que sea que usaran. Y eso físico que ellos podían ver y tener consigo les daba esa seguridad, esa tranquilidad de que todo iba a estar bien. Por eso era un ídolo. También lo vemos en la Biblia como el becerro de oro que crearon para adorar. Ellos creían realmente que ese era Dios. Entonces, ¿por qué la adicción es una forma de idolatría? Porque aunque no es un objeto físico, es algo al cual yo le digo, te necesito para vivir. Si no te tengo, no sé cómo funcionar en el día, no sé cómo seguir andando. Colosenses 3:5 nos dice que la avaricia o codicia es idolatría. Entonces toda adicción puede ir por esa línea. Es algo que yo codicio, es algo que no lo tengo y lo quiero. Entonces ese corazón avaro, la Biblia nos dice que es un corazón idólatra. Entonces, si tienes alguna adicción o alguna idolatría o algún hábito del pasado, lo que sea, una fortaleza mental, eso que tú dices, ya no lo voy a hacer más y vuelves a caer, puede ser incluso pereza, eso es algo que tenemos que romper. Y la única forma de salir de ese ciclo, como ya mencioné antes, es un correcto temor a Dios, saber lo que Él ya hizo por nosotros y conocer la verdad. Eso es lo que nos hace completamente libres. Un cristiano atado es como... Eso la verdad no existe, porque un cristiano es un seguidor de Cristo. Y cuando Cristo nos dice que le estamos siguiendo, Él nos dice que el que quiere venir en pos de mí, es una decisión. Todo el que quiere venir en pos de mí está abierto y viene desde nuestro propio libre albedrío que digamos, sí Señor, yo te quiero seguir. Entonces si le vamos a seguir, Él pone condiciones y Él dice, bueno, tienes que tomar tu cruz y tienes que negarte a ti mismo. Entonces, bueno, negarnos a nosotros mismos es cuando la voluntad de Dios se cruza con la de nosotros. Nosotros vamos a tomar una decisión, reconocemos que nuestra voluntad está por un lado y la voluntad de Dios en otro. Entonces decimos, no. Allí, ese es cargar tu cruz. Se cruzan esas dos voluntades. Tú dices, no. Señor, no mi voluntad, pero la tuya. Ese es cargar tu cruz. Y negarte a ti mismo es negar todo lo que tu alma desea, que por lo general está atado al viejo hombre, a la carne. Y eso es lo que tenemos que renovar, eso es lo que tenemos que llenarnos del Señor para que el alma se limpie. Por eso el Señor hablaba mucho de limpiar el vaso adentro. Entonces, cuando tú te niegas a ti mismo, tú te niegas lo que tú quieres, todos tus deseos, incluso la parte intelectual, todo tu conocimiento. Por eso Pablo decía que lo daba todo por basura. Usaba una palabra más fuerte, pero lo daba todo por basura. Y Pablo era una persona con mucho conocimiento, muy intelectual. ¿Por qué lo daba por basura? Porque ahora lleno de Cristo es que él realmente tenía la verdad. Entonces, incluso dentro de los círculos cristianos, vas a tener que llegar a un punto de negar, si es que ese es tu caso, cualquier cosa de religión que hayas creído y que hayas levantado por encima del conocimiento de Dios que no tiene nada que ver con su verdad. Espero que eso quede claro. Hablo un poquito rápido. Entonces, un cristiano atado, pues eso realmente no existe. Entonces, vamos a empezar. Vamos a ver muchísimos versículos y eso es lo que quiero que hagamos. Versículos que nos ayuden a
tener la verdad, porque la verdad es lo que nos hará libres. Vamos a empezar con uno de mis favoritos. Los tengo aquí en la computadora para hacerlo más fácil. Estoy leyendo por lo general en todas, Nueva Biblia de las Américas o Reina Valera, alguna de Reina Valera, antigua, revisada, 1977. Allí tengo varias versiones. Entonces, vamos a leer la palabra del Señor, que dice Romanos 6, versículos del 6 al 11, dice: sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. Aquí quiero hacer una pausa. Nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. ¿En qué momento se crucificó ese viejo hombre? Se crucificó hace más de 2000 años, cuando Jesús estuvo en la cruz, porque allí Él condenó el pecado en la carne. Entonces, esto es algo real, es un hecho histórico que literal dividió nuestra historia. Tenemos antes de Cristo, después de Cristo. Entonces, esto es verdad, ya sea que tú lo creas o no. Tu viejo hombre ya fue crucificado. ¿Pero por qué sigue dando opiniones? Pues porque está allí, porque seguimos en este contenedor físico, pero realmente somos espíritu. Recuerda que somos espíritu, alma y cuerpo. Cuando venga el Señor Jesús, pues bueno, vamos a ser despojados de esta carne, pero mientras tanto ya va a seguir dando opiniones. Pero recuerda, aquí la verdad, la palabra nos dice que ese viejo hombre ya fue crucificado con Cristo hace más de 2000 años. Es una verdad. Continúa. Para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido. O sea, esto es increíble. Todo lo que el Señor hizo en la cruz, y no digo que esto sea lo único, pero yo pienso que esto es lo principal, o esta es parte del Evangelio. El viejo hombre fue crucificado para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido. ¿Cuál es el cuerpo del pecado? Lo que heredamos de Adán. Cuando Adán y Eva decidieron pecar, lo primero que vemos es que, pues, se dan cuenta que están desnudos, hay una separación de esa comunión, coinonía con Dios, empiezan a juzgar a otros: no, fue la mujer que me diste, la mujer dijo no, fue la serpiente. Allí empezó todo este cuerpo de pecado que nosotros heredamos. Entonces, en la cruz el Señor crucifica a ese viejo hombre para que el cuerpo de pecado sea destruido, ha sido destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Entonces, el pecado solamente puede funcionar mientras el viejo hombre esté vivo. Un estudio completo de Romanos nos da todo ese conocimiento. Entonces, el pecado solamente está atado a ese viejo hombre, pero apenas ese viejo hombre muere, ahora estamos en un nuevo pacto, en matrimonio con Cristo, y ya ese viejo hombre no puede funcionar. Por eso mencionaba antes que un cristiano atado, un cristiano en pecado no hace sentido. Porque si tú estás en un nuevo pacto, en un matrimonio con un viejo hombre que ya murió, el pecado no tiene dónde sostenerse. Porque en Cristo no hay pecado. Espero que eso quede bien claro. Continúo leyendo, versículo 8. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. Un solo sacrificio ya. La muerte ya no tiene dominio sobre él, porque en cuanto a que él murió, murió al pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto él vive, vive para Dios. Así también ustedes, nosotros, tú y yo, considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿Por qué Pablo hace tanto énfasis en la muerte? Porque recuerden que la consecuencia del pecado es muerte. Y Dios les dijo Adán y Eva que si comían de ese árbol iban a morir. Ellos obviamente no murieron físicamente inmediatamente, pero sí murieron espiritualmente. Y eso se dio inmediatamente. Por eso Jesús tenía que regresar a restaurarnos, a poner su vida nuevamente en nosotros. Aquí vamos a encontrar muchísimos versículos de Romanos. Así es que si tú eres una persona que te encuentras en esto de adicciones, lee Romanos 6 todos los días. Renueva tu mente en Romanos 6. Memoriza Romanos 6 si es posible. Romanos 6:22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. La santificación empieza una vez ese viejo hombre ha muerto. Y allí entonces en Cristo nos vamos santificando. Pero no es posible santificarse mientras todavía se esté viviendo en la carne. Porque eso significa que estamos viviendo en el viejo hombre. Y ese viejo hombre no hay forma de santificarlo. Ese hombre tiene que morir. Y ya como vimos, se dio en la cruz. Ese viejo hombre, para que el cuerpo del pecado fuera destruido, se necesitaba la cruz.
Entonces, mira lo que dice Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Por qué vida eterna? Porque ya el cuerpo del pecado fue destruido, que es el que lleva a la muerte. Ahora en Cristo tenemos vida para siempre. Continúo. Primera de Juan 3:6 dice: todo aquel que permanece en él no continúa pecando. Todo aquel que continúa pecando no le ha visto ni le ha conocido. Primera de Juan 3:6 y Primera de Juan, el siguiente versículo me parece, es uno que puede traer muchísima confusión. Si ese es tu caso, puede ser que esa es la mentira que no te permita caminar en libertad. Yo hice un estudio sobre Primera de Juan, está en una lista de reproducción. Voy a dejarlo aquí linkeado, pero lo puedes buscar también en mi canal de YouTube. Pero mira lo que dice esta verdad: todo aquel que permanece en él no continúa pecando. Esa es una verdad. Si yo permanezco en Cristo, no hay pecado. Por eso Jesús dijo que permanezcamos en él para dar fruto. Y aquí debo decir algo: cuando tú estás en santificación, es decir, una vez ya has muerto, en santificación, yo tengo por costumbre, trato de hacerlo cuando estoy orando al inicio, decirle: Señor, si hay algo que haya hecho que no sea de tu agrado, puedes decírmelo. Y yo creo que es algo que podemos hacer todos los días. Y estamos en Cristo. ¿Por qué? Porque, como decía, estamos siendo santificados. Y en esa santificación hay cosas que vamos a aprender. Puede que un día no trates a una persona de la forma correcta. Entonces el Señor te va a decir: mira, allí te faltó amor. Entonces tú dices: Señor, me arrepiento, perdóname, por favor, límpiame de todo pecado. Lo confieso como arrepiento. ¿Qué significa confesarlo? Significa confesar, viene el griego homologeo, que es homologar. Yo concuerdo contigo, Señor, que eso no estuvo bien. Así lo confieso, me arrepiento, por favor, límpiame. Y dice que Él es justo para limpiarnos de todo pecado. Eso es algo que puede pasar en santificación. Lo que no puede pasar en santificación es estar atados a un pecado que todos los días decimos: Señor, ahora sí voy a salir de aquí, y volvemos a caer. 2, 3 días bien, Señor, ahora sí ya no lo hago nunca más, y volvemos a caer. Eso es un ciclo de pecado, eso es vivir en pecado. Y puede llegar al punto de pecar deliberadamente, que es lo último que quiero que veamos. Pero por ahora vamos a seguir renovando nuestra mente con la verdad. Efesios 6, del 10 al 11 dicen: por lo demás, hermanos míos, robusteceos en el Señor y en el vigor de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las artimañas del diablo. ¿Por qué dice esto? Pues porque el enemigo tiene sus artimañas, tiene cosas que Él hace para tratarnos de hacernos caer, para arrebatar esa verdad que ya tenemos en Cristo. Entonces, por eso, cada vez que vengo en una tentación, recordar: Señor, tú dices en tu palabra que tú siempre nos das una vía de salida. Muéstrame la vía de salida en este momento, Señor. Alaba al Señor, lee versículos, llénate de Él, llénate de Él, llénate de Él, y es su presencia lo que va a sacar eso. Ok, seguimos. Deuteronomio 24 dice: porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. La voluntad de Dios, el corazón de Dios siempre es vernos en libertad, porque Él lo que vino es a restaurar lo que se había perdido, ¿cierto? La palabra nos dice eso. ¿Y qué se había perdido? La comunión con el Señor. En el Señor no hay esclavitud, no hay pecado, porque Él es santo, Él es justo, Él es puro. Entonces, lo que tenemos que recordar es que siempre el corazón de Dios va a ser que nosotros caminemos en esa libertad que Él compró. Y ahí es donde Él es glorificado. Colosenses 2:15 dice: y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esa victoria ya fue ganada, ya Cristo la tiene. Como veíamos en el estudio de ayer de la tierra prometida, Él ya nos dio todo. Ahora tenemos que caminar en esa libertad. Una cosa es la justicia legal que hemos recibido en Cristo, y luego tenemos otra experiencial. Por eso la Biblia dice que todo el que se limpia es vasija para honra. Hay muchos versículos que hablan sobre Dios haciendo todo por nosotros, y luego muchísimos versículos que hablan de nosotros haciendo todo. Entonces es como un conjunto. Pero ¿cómo lo podemos hacer? Porque Él está en nosotros. Romanos 6:14 dice: porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El viejo hombre es el que estaba bajo la ley del pecado y de la muerte. Por eso no tenía otra cosa más que hacer que pecar. Es lo que leemos en Romanos 7, la frustración de Pablo. Pero ahora en Cristo, Romanos 8, vivimos en el Espíritu, y en el Espíritu no hay pecado. Es como decir que Cristo va a estar como batallando porque no sabe qué hacer. No, en Cristo todo es santidad, todo es perfecto. Entonces por eso tenemos que salir del viejo hombre y permanecer en Cristo.
Y mira lo que dice aquí, el pecado no tendrá dominio sobre vosotros. No lo tiene. O sea que cada vez que sientas esa tentación, recuerda eso, Romanos 6:14, el pecado no tiene dominio sobre mí. Yo he sido muerta en Cristo, he muerto con Cristo, soy resucitada con Cristo. Tengo una nueva vida, soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Muéstrame la vía de salida, Padre, y alaba al Señor hasta que eso se vaya. Colosenses, ese ya lo leímos. Apocalipsis 12:11 dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Qué es menospreciar tu vida? Negarte. Todo eso que tenga que ver con el viejo hombre. Y es también entregar tu vida al Señor, porque el Señor dice que solamente los que son como niños heredarán el reino. Ser como niño es decir, papá, ¿cuál es mi misión hoy? Ayer escuchaba un sermón que me encantó, lo pensé, wow, yo nunca había pensado esto. Todos somos misioneros, todos estamos en misión aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que este no es nuestro mundo, nosotros no somos de aquí. Entonces misionero no es el que sale y va a Asia, no, es todos nosotros cada día cuando nos levantamos, decimos, papá, ¿cuál es mi misión hoy? ¿Qué es lo que tengo que hacer, Señor? Porque yo estoy en misión. Este no es mi mundo. Entonces yo vine aquí a recuperar, a avanzar el reino. La palabra dice en Hechos, habla sobre todas las cosas que el Señor empezó a hacer. Y ahora, ¿quién tú crees que avanza y sigue haciendo lo que Él ya empezó? Nosotros. Lo hicieron los discípulos y ellos crearon iglesias y las iglesias fueron avanzando. Hasta 2000 años después estamos hoy aquí sentados tú y yo siguiendo lo que el Señor empezó. Somos misioneros. Y un misionero no puede estar atado. Imagínate un misionero que está hablando sobre el Evangelio, que está presentando la libertad en Cristo y él mismo está atado. Eso no existe, no combina, ¿cierto? Primera de Juan 5:4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esto es increíble porque un cristiano tiene que batallar contra su propia carne, contra el mundo y contra el enemigo. Y para todo hay como una fórmula diferente. Puedo mencionarlo rápidamente, pero quizás esto necesita un video a profundidad. Con tu carne tú no necesitas, a tu carne tú tienes que negarla. Simplemente le dices no. Y tienes la autoridad para ello. Ya vimos que fue crucificada, el cuerpo del pecado está muerto. Puede dar su opinión, pero está muerto. Entonces tú simplemente le dices no. Es como si fuera un adulto hablándole a su hijo. Eso no se hace. Punto. ¿Qué haces? Te llenas del Señor, te fortaleces en espíritu. Y tu espíritu va a ser muchísimo más grande que tu carne. Te llega al punto que ya ni siquiera vas a escuchar las sugerencias. Por eso Pedro dice, los que están en Cristo Jesús han crucificado la carne con sus deseos y pasiones. ¿Cómo la han crucificado? Se han llenado tanto de Cristo que esa carne que ya estaba muerta, ya ni siquiera se levanta. Es zombie allí, pero muerto totalmente. Esa es la fórmula para la carne. Para el mundo tú tienes que renovar tu mente. Por eso Pablo dice en Romanos que no se conformen con este mundo, pero renueven su mente para que conozcan la voluntad de Dios, etc. Entonces, con el mundo es renovar nuestra mente. Hay cosas en el mundo que pueden ser muy brillantes y pueden llamar nuestra atención, ¿sabes? Ese nuevo carro, esa nueva casa, muchísimas cosas que el mundo te dice, aquí está tu felicidad. Tú le dices, no, mi felicidad está en Cristo. Tú te estás renovando tu mente. Y con el enemigo, el enemigo no puede poseer una persona, pero sí puede, ¿cómo se llama eso? Sí puede estar como todo el tiempo allí, como acusándolo, como tratando de poseer ciertas partes de una persona, que eso viene siendo una fortaleza mental. El Señor habla de eso en las parábolas sobre atar el hombre fuerte. Entonces, el enemigo hay que reprenderlo, hay que sacarlo. Eso sí requiere oración, necesitas una fe fuerte y una fe se fortalece muchas veces en el ayuno. El Señor le dijo eso a los discípulos, alguien que ore por ti, imposición de manos, porque el enemigo lo tienes que salir y ya no estar más allí y limpiarse, ¿ok? Entonces cada uno tiene como una forma de tratarse diferente. Sorry que meta eso allí, pero no sé por qué sentí que tenía como que conectarlo con eso. Ok, Romanos 8:37 dice: pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Por qué somos vencedores? Porque tenemos el amor de Cristo. Y la palabra dice que nosotros le amamos porque Él nos amó primero.
que yo me levante y esté aquí haciendo este video, entre muchas razones, es porque yo amo al Señor. Y todavía le digo, Señor, ayúdame a amarte más, porque quiero amarte más. Porque no quiero hacer estas cosas para que la gente piense, ay, mira qué sabia la muchacha esa. No, no, no. Yo quiero hacer estas cosas porque le amo, porque amo lo que Él ha hecho en mi vida y porque quiero que todos los demás experimenten ese amor. Porque he visto que todo lo que está afuera no satisface y solamente el amor de Él. Por allí empieza. Y yo antes sentía como esa condenación de, ay, Señor, yo no te amo, y a veces tengo estas cosas que parece que amo más. No permitas que eso suceda. La palabra dice, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Entonces, si todavía sientes que no estás allí, confiésalo en oración y pídele al Señor que te ayude a amarle como Él lo merece, y llénate del Espíritu Santo, porque solamente el Espíritu Santo sabe cómo glorificar al Señor. ¿Ves cómo en la Trinidad siempre sale que el Padre hace todo por el Hijo y el Hijo hace todo para glorificar al Padre? Y el Padre y el Hijo dicen, todo pecado será perdonado menos el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Ves cómo todos se protegen? Entonces, y el Espíritu Santo dice que Él no va a hablar nada por su cuenta, sino todo lo que Él escucha. Entonces, llénate del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo sabe cómo glorificar a Jesús. Y entonces allí vas a poder amarle más y más y más. Primera de Corintios 15, 55 al 57 dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ves aquí reforzado lo que vimos antes? El poder del pecado está en la ley. Y la ley, solamente hay dos leyes. Está la ley del pecado y de la muerte o la ley de gracia. Nosotros estamos bajo la gracia. Y por eso la ley del pecado y la muerte no tiene poder sobre nosotros, porque el poder del pecado está en el viejo hombre, y el viejo hombre fue crucificado, murió. Entonces ya no existe. Somos una nueva criatura en Cristo. Romanos 8:1 dice, por consiguiente no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Este versículo creo que lo usamos para muchísimas cosas que a veces no tienen nada que ver con lo que está hablando el versículo. Mira lo que dice. Somos nuevas criaturas. Ese viejo hombre ya murió, desapareció. Tú mismo deberías decirle bye a ese viejo hombre porque ya se fue. Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y aquí te quiero dar un mini input sobre andar en el Espíritu. La Biblia dice que nosotros no debemos andar en la futilidad. Futility of the mind. Yo he encontrado que andar en el Espíritu se siente mucho como una mente que está muy sobria. Y esto obviamente solamente proviene del Espíritu Santo, porque no es algo que yo te pueda explicar y tú vas a tratar de hacer, no. Es cuando nosotros nos rendimos al Señor completamente, rendir nuestro corazón, no decir una oración y estar pensando en ese momento, pero si viene tal cosa sí voy a caer, no. Es rendirle nuestra vida entera. Señor, es tuya, completamente, yo solo te quiero a ti. Completamente rendidos. El Señor viene, porque la palabra dice que Él ha dado el Espíritu a todos los que le obedecen, y el Señor nos pide, nos demanda arrepentimiento. Entonces, cuando nos arrepentimos, somos llenos del Espíritu Santo, con el bautismo también llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasa? Que el Espíritu Santo lo que viene es como a organizar todo en nosotros. ¿Viste? Cuando el Señor Jesús decía que cuando el espíritu inmundo viene y ve la casa vacía y está toda limpia y ordenada. Bueno, cuando el Señor viene, el Señor limpia nuestra casa, el templo. Pero ese es templo del Espíritu Santo, no está para que esté vacío. Entonces, por eso cuando somos limpios, tenemos que caminar en esa obediencia. Somos llenos del Espíritu Santo. Entonces, lo que yo encuentro es que los deseos de la carne son como desordenados y son como aleatorios, como que siempre están hablando, pero cuando estamos en el Espíritu, cuando andamos en Él, esa mente va como muy sobria. Y casi como que podemos ver ese desorden de la mente y decirle, no, ahí está negarse, no, tú no. Y seguimos caminando, andando en el Espíritu. Viene esa tentación del enemigo, casi que podemos verlo. Porque me gusta mucho el pastor Derek Prince, dice que todo el que habla es una persona, tiene capacidad de comunicarse, es una persona. Y por eso la Biblia dice, no luchamos contra sangre ni carne. Entonces los demonios son personas sin sangre ni carne. Ellos hablan y ellos te ponen pensamientos en primera persona. Dicen, ay, yo quiero tal cosa. No,
no, yo no quiero nada, yo soy una nueva criatura en Cristo. Sigues andando en el Espíritu. Y luego viene alguna tentación del mundo, algo que te dice, aquí está tu felicidad, ¿por qué tú te estás perdiendo esta fiesta donde todo el mundo está disfrutando y tú no? Ya yo renuevo mi mente, allí no está mi felicidad. Ellos pueden tener felicidad momentánea, pero el gozo del Espíritu, el gozo está en Dios. Y es andar en el Espíritu. Así que tú sigues. Y ese es el camino o la batalla que tenemos que seguir andando. Es esa, como dice Pablo, esa no es la batalla, es la carrera de la fe. Tú vas en esa carrera y tú sigues todos los días y algunas veces vas a tener varias de estas durante el día. El enemigo, el mundo, la carne. El enemigo, el mundo y la carne. Tú sigues andando en el Espíritu. Porque la verdad es que mientras sigamos haciendo eso, nos vamos fortaleciendo de una forma que en algún momento vamos a mirar atrás y vamos a decir, wow, esto antes era una piedra de tropiezo, era un punto de pecado para mí y ya no lo es. ¿Y quién se lleva la gloria? ¿Quién se lleva la gloria cuando tú ni siquiera sabes cómo pasó? Cuando tú dices como, wow, yo simplemente estaba aquí caminando en el Espíritu, meditando en la verdad del Señor y ahora tengo este fruto que yo puedo decirle no a algo que antes era que me tumbaba. Y yo decía, ay Señor, de nuevo. Y ya no. ¿Quién tú crees que se lleva la victoria? Cristo. Tú mismo ni siquiera puedes decirle a alguien, dices que tengo la fórmula para que tú puedas hacer tal y tal cosa. ¿Qué es lo que hace el mundo? ¿Cierto? Con muchísimas doctrinas y New Age y todo eso. Ellos te venden, aquí está tu solución. Tienes pereza, esto es lo que tienes que hacer. Tienes depresión, tómate esto, tienes que hacer tal cosa. Y es como, no estoy hablando nada de la depresión clínica médica, ¿ok? No. Pero hay muchas veces que el mundo quiere venir a solucionar cosas que solamente están en Cristo, en morir y ser una nueva criatura. Entonces, ya te he dado toda la parte de la fórmula de la verdad. Hay muchísimos más versículos. Como te decía, Romanos 6, si puedes leerlo todos los días, meditar en él, buenísimo. Pero hay muchísimos otros, que de hecho, si quieren segunda parte, déjenmelo saber y puedo buscar muchos más. Pero esa es la verdad. Y lo que también puedes hacer es buscar verdad sobre específicamente ese ciclo de pecado que tú estés viviendo. Porque allí es donde vas a poder como que nutrirte de eso, como si fuera alimento. Lo otro que necesitamos es un sano entendimiento del temor a Dios. El Señor Jesús dice, voy a buscarlo rapidito. Él dice en Mateo 10:28, dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Él está hablando de Dios Padre. ¿Por qué tan radical? Porque a veces yo he escuchado que la gente dice, no tienes que temerle a Dios. Sí hay que temerle a Dios. Lo vimos ayer en el video que hicimos de la tierra prometida, cuando Moisés le dice, no tengan miedo, que el Señor vino a ver o a testearlos, a ver si su temor está en Él. ¿Qué está haciendo Moisés? Está diferenciando dos, el miedo al miedo normal que tienen las personas, o al temor a Dios. ¿Y cuál es el temor a Dios? De que tú vas a hacer lo correcto, de que tú vas a ser obediente. Y eso es para todos nosotros, para ti y para mí que te estoy hablando en este momento, porque yo no me las sé todas. De hecho, esto lo sé porque muchísimas veces fui la desobediente. Y ahora en el temor a Dios es donde tengo que edificarme y levantarme para no volverlo a hacer. Otro versículo que dice, de esto también podríamos hacer una segunda parte, pero solamente te voy a dar estos dos, que en mi concepto me dan un buen sentimiento de el temor a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo y en Él no hay pecado, y todo lo que Él ha hecho para que nosotros vayamos es que, bueno, no Señor, es que mira, es que no sé, fue muy difícil y caí. Pero si la palabra no dice eso, la palabra dice que en cada tentación Él te va a dar una vía de salida. Y también la palabra dice que todos vamos a estar un día frente a Él. ¿Y qué le vas a decir cuando estás frente a Él? Es que yo vi a mi hermano que estaba haciendo, es que mi otro hermano me dijo, no, tú tenías que leer tu Biblia tú mismo y renovar tu mente allí y vivir por la palabra. Hechos 10, 26 al 30 dice, porque si pecaremos voluntariamente o deliberadamente, dice algunas versiones, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, recuerda, la verdad te hace libre, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto
en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Mira todos estos elementos. Está hablando de un pecado que es voluntario, que es deliberado una vez haber recibido el conocimiento de la verdad. Es decir, ya está en Cristo, ya es libre, ya el cuerpo del pecado murió, pero continúa pecando deliberadamente. Ese pecado deliberadamente se puede ver como: mañana, Señor, mañana me arrepiento. Ya recibiste el conocimiento de la verdad. Y el Señor es bueno. El Señor, la palabra dice que sus misericordias son nuevas cada día. Y Él de verdad es long suffering. Esa palabra significa tal cual lo dice, es long suffering. Él está allí sufriendo largo por nosotros, allí aguantando. Pero hay un punto, llega un punto donde Él dice: ya no más. Te entrego a eso que tú quieres. Y nosotros no sabemos cuál es ese punto, ¿cierto? No sabemos cuál es esa línea. Podemos estar muy cerquita y todavía seguimos diciendo: mañana, Señor, y ya estamos de frente. No queremos eso, ¿ok? Entonces ahí es donde necesitamos sabiduría y discernimiento, que también la podemos pedir, porque la palabra dice: el que no tiene, pida sabiduría. Mira lo siguiente aquí: ya no hay más sacrificios por los pecados. Yo a veces he escuchado, y a mí me lo han dicho, como: no te preocupes, el Señor perdona, y Él sigue perdonando. Y es cierto, el Señor perdona. Pero mira lo que dice la palabra también sobre Esaú, que él con lágrimas ya no encontró lugar para el arrepentimiento. O sea, yo no quiero llegar a ese punto donde ya no haya lugar para arrepentimiento, porque hice y seguí, y ya no hay más. O sea, es como, ¿sabes? Es innecesario cuando hemos recibido esta salvación tan grande. No una salvación donde el Señor dice: tienes que hacer y estas cosas como en la ley. No, es una salvación donde el Señor dice: dame tu corazón. Y ese viejo hombre muere y ahora vive por mí. Somos nueva criatura. Es como empezar de cero. Mira lo siguiente. Lo compara con la ley de Moisés, con el testimonio de 2 o 3 testigos. O sea, 2 o 3 personas, muerte. ¿Cuánto más va a ser que ahora el que es el testigo de lo que tú estás haciendo es el Espíritu Santo? Por eso la Biblia habla sobre el pecado del Espíritu Santo no va a ser perdonado, porque el Espíritu Santo está allí con convicción, tocando ese corazón, y tú dices: no. ¿Qué está haciendo? El Espíritu Santo está dando testimonio, y tú estás negando ese testimonio, estás diciéndole no. Es como si rechazáramos a Dios, ¿ok? Perdóname si esto suena fuerte, pero yo siento que a veces es necesario, y más en un tema tan delicado como una adicción. Entonces, mira el siguiente elemento. El pecado insulta a las 3 personas de la Trinidad de Dios. Porque mira lo que dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Ese es lo primero. Estás insultando al Padre porque estás pisoteando a su Hijo que Él entregó y murió por ti en la cruz, y una muerte horrenda. Hay un proverbio que habla sobre eso, sobre escucha al Hijo para que el Padre no se... algo así. No sé si lo podré encontrar ahorita. Pero eso es lo que está diciendo. O sea, el Padre, por amor a nosotros, entregó a su Hijo, pero no significa que no ama a su Hijo. Él ama a su Hijo con todo su corazón, ¿ok? Mi hijo me está llamando en este momento, voy a terminar. ¡Ya voy! Ok, ¿cuál es el segundo? El segundo dice: y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. ¿A quién está insultando el pecado allí? Al Hijo. ¿Por qué? Porque es el Hijo el que te ofrece el nuevo pacto en su sangre. Y le estás diciendo: no la quiero. Al tercero que insulta, al Espíritu de gracia, porque dice: hiciere afrenta al Espíritu de gracia. ¿Cómo le hace afrenta? Enfrentándolo, rechazándolo, diciéndole: no, Espíritu Santo, no quiero. ¿Ves? Y termina diciendo: pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Esto no es al mundo. Aquí no podemos decir: no es que esta parte le corresponde al mundo. No. Esta parte es a nosotros, porque es a su Hijo. Y termina diciendo el versículo 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Yo creo que lo voy a dejar hasta allí. Si quisieras una segunda parte de esto, porque hay otros más sobre el temor a Dios, un sano temor a Dios, ¿sabes? No, como vimos ayer, no es miedo, es totalmente lo contrario, porque el miedo te aparta de algo. Es temor a Dios. Yo me acerco a Él porque sin Él no puedo. Y le amo tanto que quiero estar allí. Reconozco que Él me ama muchísimo más. Y por eso quiero seguir allí. Y conocer la verdad. La verdad es que ya soy libre. Que ya soy una nueva criatura en Cristo. Y lo otro que quiero hacer una aclaración aquí antes de cerrar es que cuando somos nuevas criaturas,
como bebés. Un bebé no aprende a caminar de una vez, puede que se caiga, pero sigue caminando, sigue caminando. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor? Un corazón rendido que tiene la voluntad. No te condenes y pienses, ay no, ya este es muy duro, porque eso es el enemigo. El enemigo te puede agarrar por ahí y decir, no, ese es muy duro, deja eso así. No. Eres un bebé. Si eres una nueva criatura en Cristo, estás aprendiendo a caminar. Esto aplica para los que están empezando en el Señor. Yo vine a los pies del Señor a los 33 años. Era una adulta en el mundo, pero en Cristo era una bebé recién nacida. Tenía que aprender a caminar. Me caí muchísimas veces y seguí levantándome. Por eso la palabra dice, 7 veces cae el justo, 7 veces se levanta. Entonces, no te condenes por este tipo de videos si tú eres una nueva criatura en Cristo. Sigue levantándote, sigue caminando. Porque, como dije, vas a seguir en esa carrera llenándote tanto del Señor que va a llegar un momento que tú vas a mirar atrás y dices, ya crecí. Así es que bueno, voy a dejarlo hasta aquí. On my way. Voy a dejarlo hasta aquí. Espero que este video haya sido de muchísima edificación para ti, como lo fue para mí. Nos vemos el día de mañana con otro video. Así es que bueno, bye bye.